Gracias por seguir en nuestra sintonía y justamente hoy en la mañana tenemos que tocar y abordar temas muy importantes, además de delicados. Y es que tras la aprehensión del principal sospechoso de una de las explosiones suscitadas en Oruro, la policía ha dado detalles de la posible participación del implicado. Quédese atento, por favor, porque tras conocer la nota informativa estaremos conversando con el coronel Johnny Aguilera, director de la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen. Juan Carlos Herrera Beltrán fue aprendido en las últimas horas en la ciudad de Oruro. Es el principal sospechoso de haber participado en el atentado el pasado 10 de febrero. La policía, quien investiga el hecho, dio a conocer algunos detalles de lo ocurrido, tales como el explosivo habría estado dentro de un recipiente de plástico de color azul. Este artefacto habría sido colocado en la parte posterior de la humanidad de la señora Ana María Gutiérrez y en la parte anterior de la familia que circundaba el comercio de venta de chicharrón de llama. Otra de las pruebas son videos en los cuales se puede evidenciar que Juan Carlos Herrera Beltrán, una vez ve que sus familiares están graves, él ni siquiera se inmuta para ayudarlos. Vemos que este individuo, pese a que se encuentran acá los cuerpos de sus familiares, coloca en un total gesto de indiferencia las manos en el bolsillo. Asimismo, los exámenes psicológicos realizados a este individuo presentan muchas contradicciones, desde su ubicación hasta el por qué no llamó a su pareja justo al momento que ocurrió todo. Él asume en su declaración que no sabía dónde estaba su mujer. Lo típico, lo usual sería llamarle por teléfono. Pero es más llamativo aún que el teléfono haya sido encontrado en su posesión 38 días después y modificado desde el punto de vista de la alteración de los datos y de su contenido. Como les decía, el señor afirma que fueron funcionarios policiales quienes le impidieron el ingreso al escenario del hecho. Y eso es completamente falso, pues él llegó proveniente de la acera norte hacia el escenario del hecho cuando él dice que venía de la parte sur. Asimismo, se investiga si la segunda explosión suscitada tiene algo que ver con la primera, no descartando que esta última sea un elemento distractivo que utilizó el principal sospechoso. Lo que la gente necesita conocer ya son las primeras investigaciones. Resultados piden en Oruro. Gracias, coronel Aguilera, por estar junto a nosotros. La pregunta con la que quiero iniciar es ¿cómo llegan ustedes a dar con esta persona? Bien, buenos días. En principio hay que recalcitrar que los métodos empleados para la investigación están acogidos en lo que es una investigación post-explosivos. Y cuando hacemos este énfasis nos referimos fundamentalmente en que en un primer instante se había conseguido alguna información proveniente de los vecinos acerca de que este hecho estaba vinculado a una explosión de garrafa. Usted me pregunta cómo es que llegamos a esta persona. En principio es importante destacar que el estudio de un fenómeno vinculado a un asesinato siempre tiene que ver con una víctima, la víctima y su entorno. Y allí se empiezan a realizar una serie de actividades, pues encontramos que es una familia la que ha perdido a sus componentes, más allá de los 47 heridos que de manera circunstancial se encontraban o consumiendo allí los alimentos o transitando por allá. Nosotros hemos efectuado un estudio de la victimología que tiene como principal incidencia establecer cuál es la participación de la víctima en el hecho en sí mismo. Y a partir de esto, efectivamente, tenemos que estudiar el entorno. Y en el entorno encontramos que el señor Juan Carlos Herrera Beltrán, quien probablemente es el responsable de estos hechos, se encontraba acompañando a su mujer y a su hija, además de la familia, justamente en la calle Caro Ivakovic, después de haber realizado una serie de actividades en aquel día. Aparentemente el señor Juan Carlos Herrera Beltrán, conociendo de las actividades que realizaba la familia, se constituye allá en compañía de su esposa, de nombre Giselle, y de su hija. Entonces, este señor afirma en su primera versión, en la que nosotros efectivamente creíamos, que él había acompañado a su familia y que se había retirado del lugar justamente en el momento de la explosión para adquirir una chamarra que luego fue cambiada por asistir a un servicio higiénico, versiones que desde luego la criminalística han descabezado. Y nosotros queremos decir que ha sido la criminalística la que ha descabezado esta versión, pues en definitiva hemos efectuado un trabajo que tiene un carácter técnico. Hay que rescatar la labor que han cumplido todos los efectivos policiales, la iniciativa que ha tenido el comandante de la policía, el propio ministro, el viceministro que han estado dirigiendo esta investigación y que han motivado que un contingente superior a 50 funcionarios sea trasladado hasta el distrito de Oruro. La pregunta es cómo es que llegamos a él. Le decía que primero efectuamos una reconstrucción del escenario del hecho, actividad en la que participa el Ministerio Público y que nos permite establecer cuál ha sido la posición inicial y posterior a la explosión. ¿Ayudaron las cámaras de videovigilancia?
Bien, esta es una excelente pregunta. Hemos recurrido a varias actividades de búsqueda de información, lo que en la jerga policial se llama teleinformación, precisamente en la procura de conseguir cámaras. No existen cámaras de videovigilancia en el lugar. Hay una cámara que está instalada sobre la Avenida del Ejército, en una vidriería de aluminio, que efectivamente tiene un enfoque que nos permite establecer el estudio de la llama que combustiona el explosivo, los efectos que se producen alrededor, pero sobre todo la participación del señor Herrera circundando el cuerpo de su esposa. El trabajo que realizamos a partir de la teleinformación es establecer, justamente con la cooperación de periodistas y de la población en general, el trayecto que ha seguido esta persona. Reconstruimos este hecho precisamente a lo que usted hace referencia, a partir del apoyo de videos caseros que se han tomado en el lugar. Esta cooperación nos permite establecer, en principio, una línea de espacio y de tiempo que demuestra que el señor Juan Carlos Herrera Beltrán ha tenido una actitud, por lo menos indolente y de poca cooperación con su familia, a la que había dejado minutos antes en el escenario del hecho. Ahora, se le ha practicado un examen psicológico, tenemos entendido. ¿Cuáles han sido los resultados preliminares de este? Bien, es importante destacar que tanto el derecho penal como la criminología y la propia criminalística toman a la personalidad como algo accesorio, porque aquí lo que se están demostrando a través de elementos técnicos es el hecho en sí mismo, la existencia y las actividades o conductas que ha tenido este individuo. Sin embargo, la personalidad es transversal a estas acciones, y nuestro departamento de psicología criminal ha logrado establecer por lo menos que el testimonio de este individuo no es creíble, y no es creíble en base precisamente a estos elementos que no condicen con una verdad material. Y cuando hablamos de la verdad material nos referimos obviamente a la lógica y a la experiencia. Y si bien el análisis del entorno, el análisis de las conductas son desde todo punto de vista de orden individual, entendemos que las acciones que ha tenido este individuo no son del todo, por lo menos, idóneas. Y cuando decimos idóneas, no encontramos en este sujeto las actividades típicas de una persona que ha perdido a su familia. ¿Han revisado el teléfono móvil? Cierto. Bien, es importante destacar que aquí existen otras dos contradicciones. El señor Juan Carlos Herrera Beltrán ha afirmado que alguien en el escenario del hecho le había pedido su teléfono. Hasta ahora no se ha podido acreditar esa versión. Lo que sí es altamente llamativo es que, producto de la teleinformación, que tiene como bases la georreferenciación y geolocalización, encontramos una celda, es decir, una antena, de donde se estaba emitiendo una señal del teléfono de su esposa. Teléfono que ha sufrido una serie de modificaciones, si no llamarlas alteraciones, producidas por este individuo, que no entregó este teléfono sino hasta después de que la policía coaccionó para su entrega, y demostrándole que nosotros sabíamos el lugar exacto donde estaba emitiendo señal este aparato. ¿Qué es lo curioso acá? Es que este teléfono ha sufrido modificaciones, insisto, desde el punto de vista no solamente del contenido de datos, de la modificación de las aplicaciones, sino sobre todo ha sido alterado en su contenido. Ahora bien, estas son una serie de circunstancias que han sido consideradas por el Ministerio Público, que ha desde luego dispuesto una imputación por los delitos de asesinato, feminicidio y otros, que desde nuestro punto de vista acreditan que la labor policial tiene un asidero. ¿Podría relacionarse este hombre con la segunda explosión? Es precisamente estas labores que están siendo efectuadas aún. Nuestro equipo continúa trabajando en Oruro, y cuando usted me habla de la explosión, etcétera, estamos pretendiendo establecer si existe un vínculo entre el primer hecho y en el segundo, que en muchas circunstancias ha sido tratado como si tuviera más bien las características de distracción sobre el primer hecho. Y aquí también es algo que hay que puntualizar: la presencia del señor Juan Carlos Herrera Beltrán en el escenario del hecho, la presencia de la familia y de la conducta de que alguien, de algún allegado a este individuo, que en un primer momento aparece en los videos saliendo como a la carrera del lugar, y luego toma una conducta después de cruzarse con los médicos poco típica. Y fue uno de los más comentados, por cierto, ese video. Cierto. Cierto. Y es importante destacar esto porque cuando usted nos está haciendo esta consulta, estamos entendiendo si ha habido una relación, una participación material. Algún nexo. Correcto, entre el primer y el segundo hecho. Las investigaciones han sido aperturadas por cuerda separada. En el momento en que el Ministerio Público considere que existen elementos como para cohesionarlos, nosotros trabajaremos bajo esa óptica. Por el momento ambos procesos están siendo vistos de manera separada,
Y es importante destacar que la labor que se está efectuando inclusive se ha realizado en más de 5 departamentos. Quiero recordar, Héctor, que tenemos un informe del Ministerio de Turismo que establece que son 413.000 personas que han visitado nuestro departamento de Oruro en estos días, lo que ha motivado que las personas que aparecían en los videos, que superaban las 192, sean entrevistadas, inclusive en Santa Cruz, en Tarija, en Cochabamba, en La Paz, etcétera. Esto le da un carácter altamente complejo a la investigación. Se ha hablado de una recompensa para quien pueda brindar información importante y se ha hablado de un incremento si es que se dan algunas pistas, pero de suma vitalidad. ¿Esto es así? Bueno, nosotros queremos agradecer la cooperación y la preocupación que tiene nuestro presidente. Entendemos que esta es una forma habitual en el mundo entero de efectuar investigaciones en la búsqueda de información. Sin embargo, es destacable o quizás reprochable que varias de las informaciones han motivado que nuestro talento humano se traslade a diversos lugares del país y al interior del departamento. Fuimos a Yayao, a otros lugares también, donde gente informal nos ha hecho ir asumiendo que ellos tenían información. Entonces queremos aprovechar la presencia de este canal y decirles que la información la recibimos de buen agrado, pero queremos pedirles seriedad. Pongámonos en el lugar de las víctimas, de las personas que han perdido a sus padres, a sus hermanos, a sus hijos y que tienen heridas que probablemente nunca sean curadas. La información que usted nos vaya a brindar tiene que tener por lo menos una básica fuente de fiabilidad, si no de verdad. Aprovechamos su presencia, coronel Aguilar, y vamos a cambiar de información después de haber conocido de lo que pasa en Oruro, porque un ex militar implicado en un caso de pedofilia no se presentó a la última inspección técnica ocular. Después de revisar esta información estaremos ampliando el tema justamente con nuestro invitado. Él es José Luis Miranda, implicado en el caso de pedofilia que durante el año pasado involucraba a una red internacional dedicada a la pornografía. Del hecho, 3 personas fueron aprehendidas y el militar beneficiado con medidas sustitutivas. Sin embargo, en la última inspección a la cual él debería asistir, no lo hizo. El día lunes se ha llevado a cabo el acto de inspección técnico ocular, acto en el cual el mencionado no se ha presentado. Al momento estamos coordinando con el Ministerio Público para poder verificar su ubicación, toda vez de que él tenía una medida sustitutiva de detención domiciliaria. Asimismo, se conoce que el lugar donde esta ex autoridad militar debería cumplir su detención no lo habría hecho, motivo por el cual se teme una posible fuga. Se ha verificado el domicilio que él habría proporcionado, donde estaría actualmente viviendo. Sin embargo, por referencia de los inquilinos, se tiene conocimiento de que él no habita en ese lugar. Quien habría dado la detención preventiva a este exmilitar sería la juez Lorena Camacho, quien ahora deberá explicar el por qué lo hizo. Bueno, ¿está prófugo? ¿No está prófugo? ¿Qué es lo que dicen las autoridades? ¿Qué ha pasado? Porque yo sé que se están viendo de pronto un poco truncados a raíz de esta falta quizás de ayuda por parte del Ministerio Público. Una vez que hemos recibido la notificación para asistir a una inspección ocular, el Ministerio de Gobierno ha proporcionado los medios para que el talento humano de la Policía Boliviana se traslade hasta Sucre, con la finalidad de establecer el escenario del hecho, las circunstancias en que se habrían cometido estos actos que son altamente reprochables. Producto de la actividad periodística, el Ministerio Público nos convocó ayer, la propia fiscal acompañó a la policía a efectuar el registro del lugar del hecho, me refiero al domicilio donde este individuo habita, y efectivamente la dueña de casa nos expresó ayer que era la primera vez que lo veía. Es decir, ayer sí lo encontramos en su domicilio, ubicado en la zona de Villa Copacabana, donde efectivamente este individuo se encontraba. Hay varias cosas que resultan sumamente curiosas, y es que por lo menos 3 de estas personas que están involucrados dentro del mismo proceso y que fueron trasladados por la Policía Boliviana hasta este distrito judicial, aún se encuentran guardando detención. Ahora, me llama mucho la atención, es un delito de pornografía. ¿Cuál debería ser el obrar de las autoridades judiciales, considerando además que ha sido de sorpresa, creo, para muchos, coronel, que se le den medidas sustitutivas a este hombre? Las circunstancias que hubieran provocado estas medidas tienen que estar indudablemente vinculadas a la posibilidad de que este individuo asista al proceso, y segundo, de que no exista la posibilidad de que vaya a entorpecer las actividades de investigación. La pregunta tiene yo diría, un alto componente, no solamente técnico, sino también inclusive de formalidad ante la comunidad internacional. Tú sabes, Héctor, que esta es una operación de carácter mundial que ha logrado establecer que ciertos contactos en el país mantenían o difundían imágenes no solamente de contenido sexual explícito, que esa es una condición sine qua non, sino también que en el caso particular
desde mi visión, se agrava esta conducta, pues estas relaciones que eran sostenidas por este señor, las hacía bajo, yo diría, un ejercicio de su poder. No quiero referirme a su profesión o a su conducta, que en todo caso ponía en una situación de alta vulnerabilidad a quienes resultaron ser sus víctimas. Ahora, algo también que me llama la atención y que estuvimos conversando antes de estar con la nota, coronel Aguilera, es la forma en la cual él se presenta cuando, para la redundancia, la policía lo presenta. Esas gesticulaciones exageradas que él hace. Yo he visto esto, pero en delincuentes muy que tienen un prontuariado muy alto. Y nosotros estamos plenamente certeros de esta afirmación, Héctor, pues las conductas que han sido descubiertas en sus teléfonos celulares, en sus aparatos de computación, nos acreditan no solamente esto como una característica típica de este sujeto. Una de las relaciones o de las actividades que están vinculadas a estas, no solamente es el ejercicio de la actividad sexual, sino la demostración de poder. Poder que, como le decía, se encuentra, yo diría, amplificado por la condición que tenía este individuo en una institución. Ahora, se teme que esté prófugo. ¿Qué va a hacer la policía? Bien, ayer hemos tomado ya contacto con este individuo. Entiendo que el Ministerio Público efectuará las labores inherentes para establecer que este señor pueda efectivamente brindar su versión ante la justicia, y me refiero a un proceso oral. Aún ante los elementos que hemos logrado acumular, asumimos, porque así nos ordena la Constitución, que este individuo es inocente. Seguramente las versiones que él vaya a brindar, porque hay que recordar que no tuvo una conversación con la policía boliviana acerca de los hechos investigados en primera instancia, justificarán o no las acciones que él de las que ha sido protagonista. Muy bien, perfecto. Queremos agradecerle mucho su presencia, coronel Aguilera, por estar con nosotros. Y solamente para finalizar, una recomendación importante con lo que nosotros habíamos presentado ya, revisando otro tema. En las últimas horas se han detenido a 2 personas quienes contactaron a una joven a través de las redes sociales. Una recomendación importante, porque los chicos no tienen que confiar en gente extraña en estos perfiles. Facebook, para mí, les soy sincero, cada vez se pone peor. Es verdad, la ciberdelincuencia, el ciberdelito, tiene como objetivo fundamental en este tipo de acciones la captación. Usted, padre de familia, tiene que vigilar, pero vigilar las actividades que realizan sus hijos. No debe permitir que vayan jamás con una pantalla a la cama. Porque allí, cuando nosotros, como padres de familia, perdemos el control, es cuando caen en este tipo de captaciones. Las redes sociales, usted bien lo ha dicho, Héctor, es la mayor fuente de captar víctimas, no solamente para trata y tráfico de personas, para prostitución, para organizaciones vandálicas, etc. Tenemos que tener cuidado, y creo que allí esta es una cuestión que nos involucra o debe involucrar a la familia en sí misma. Coronel Johnny Aguilera, director de la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen de La Paz, le agradecemos mucho por estar con nosotros y reflejar estos temas de importancia. Son las 7 de la mañana con 3 minutos, tenemos más acá.